Vamos ahora con el psicólogo Arturo Archila para hablar sobre salud mental. Nadie de nosotros está exento de sufrimiento. Incluso los más afortunados, aquellos cuya condición económica es un seguro contra riesgos, inevitablemente el sufrimiento tarde o temprano también los alcanza. Solamente por la condición misma de estar vivos, el sufrimiento tiene ya su presencia vinculada en todos nosotros. No en vano el Buda, Siddhartha Gautama, hace 2500 años dijo: vivir es sufrir y no querer sufrir es sufrir. Las causas del dolor y el sufrimiento humano pueden verse desde diferentes ángulos: económico, social, de salud, religioso. Sin embargo, es muy probable que el sufrimiento tenga en su origen, como fuente esencial, el pensamiento. El pensamiento puede ser funcional, útil, pero también puede ser nuestro peor enemigo. El miedo, la rabia, la tristeza, la culpa y las preocupaciones en general tienen su origen en el pensamiento no funcional e inútil. Este será el tema de la charla que estaremos dando el miércoles 27 de mayo en Librería Sofos, en Fontavela, zona 10, a las 7 de la noche, en la ciudad de Guatemala. La conferencia es gratuita y todos son bienvenidos. Será un gran gusto saludarlos y compartir inquietudes sobre este tema. ¿Qué nos espera para mañana en el territorio nacional? Marisol Padilla nos lo cuenta en el reporte del estado del tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto saludarlos en Noticiero Guatevisión e informar las condiciones del clima de mañana domingo, donde persiste el ambiente cálido, pero también tenemos ingreso de humedad de ambos litorales y esto permitirá la presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en la mayor parte del territorio guatemalteco, pero las lluvias podrían presentarse de fuertes a moderadas, especialmente sobre la costa sur. Tendremos lluvias de corta duración en Ciudad de Guatemala y la franja transversal. Las temperaturas máximas y mínimas, la Ciudad de Guatemala podría mantenerse entre los 17 a los 25 grados centígrados, Zacatepeques y Chimaltenango entre los 12 y los 23, vemos una mínima de 10 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán. La costa sur cálida, la mínima será de 24 grados, la máxima de 33, El Progreso, la mínima de 18, la máxima de 30, Chiquimula y Zacapa podrían subir al mediodía a los 33 grados y Jalapa podría subir a los 30. La costa de Jutiapa con máxima de 33, Petén de 34, Quiché se mantiene entre los 10 y los 23 grados, Las Verapaces entre los 11 y los 26 y el departamento de Izabal entre los 24 y los 32 grados. Mañana domingo el sol sale a las 5 horas con 37 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga una excelente noche. Vamos ahora con nuestros compañeros de Panorama Político para conversar sobre las polémicas de la política nacional de esta semana. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Guatemala vivió una semana muy intensa esta vez, como lo hemos visto durante el último mes. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló más escándalos de corrupción, que revelan prácticamente que la corrupción sí mata, y fue lo que vimos, por ejemplo, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y lo que se reveló esta semana. Iniciamos rápidamente con los colegas periodistas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gladys, yo quisiera aportar en este caso la importancia de poder elegir a las juntas licitadoras. Yo siempre he pensado que la raíz de la corrupción viene de los diferentes ministerios. La raíz son estas juntas, porque a partir de ahí es cómo se elige quienes van a obtener contratos del Estado. Pero es muy fácil manipular estos contratos. Si, por ejemplo, yo le voy a ceder, qué sé yo, un contrato millonario, como en este caso, son personas que medianamente saben lo que están haciendo, si es que no lo saben. Salió una enfermera diciendo que ella no sabía de lo que se trataba, o que ella simple y sencillamente era una enfermera y que no entendía de medicina. Y ella misma lo reconoce, aquí deberían de tener gente calificada. Pero el caso es, si yo, por ejemplo, como una persona proveedora, compito contra otras tres, y la Junta
la junta licitadora dice, bueno, sí, ustedes están compitiendo en iguales condiciones, pero yo lo que necesito es que este automóvil, por ejemplo, si fueran automóviles, sea de 2 colores y los otros solo tienen uno. O sea, todos están compitiendo igual, pero le pone un agregado que ese es el que dice, a usted lo quiero. Bueno, y es ese ahí podría ser. desde donde viene la corrupción, porque entonces vienen las negociaciones y entonces así porque hay apelaciones, ¿no?, que se hacen en el portal de Guatecompras, y ahí todavía se puede dilucidar si es posible que el contrato se le pase a otra persona o no. Pero Bueno, esto ya esa está es una decidido. parte de todo, Pero este gran monstruo de yo siento que corrupción. es la raíz y que desde ahí deberían de venir, no solo del Ministerio de Salud, sino de todos los diferentes ministerios. Habrá que evaluar qué capacidad tienen las juntas de licitación, licitadoras, tener buenos resultados a partir de las compras que hace el Estado. Esa es una, sí, tal vez de las bases para que se pueda continuar la corrupción. Pero también, si vamos específicamente al caso de el ICS, vemos cómo, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina hizo lo posible y lo imposible para colocar a Juan de Dios en el puesto como gerente del ICS, entonces, como presidente de la Junta Directiva del ICS. Entonces, desde ahí también vemos este tipo de injerencias que al final, como hablábamos, vemos que la corrupción sí mata, la corrupción cobra vidas. En este caso vimos que fueron más o menos aproximadamente 15 personas las que murieron precisamente por este tema, y es solamente lo que nosotros logramos percibir, pero detrás de esto también hay muchísimas cosas más que se van perdiendo, muchísimas personas más que van quedando sin educación, sin salud. Es decir, no es solamente lo que nosotros estamos viendo ahora, es mucho más profundo. Así como vimos las mafias cómo operaban dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, por el caso La Línea, lo que hoy estamos viendo es cómo operan las mafias dentro del aparato de salud, pero lo que se está llevando en estos días en tribunales no es lo primero. Siempre hemos sabido como sociedad que hay un altísimo nivel de corrupción en la compra de medicamentos. Ahorita se están judicializando 13 personas que murieron, pero hay cualquier cantidad de guatemaltecos que no logran tener sus medicinas, cualquier cantidad de familias que pueden contar cómo sus familiares murieron porque no había medicamentos, porque no habían tratamientos, porque hubo autoridades corruptas que permitieron que la salud se convirtiera en negocio. Esa es al final la gran discusión, y cómo como sociedad y cómo vamos a hacer para que los políticos puedan hacer los cambios necesarios para que deje de verse esas cosas. Esa es la gran discusión que hoy debería estar sobre la mesa a partir de las revelaciones del caso del ICS. Yo creo que Claro, pero es que también hay que resaltar algo, y es que se repite nuevamente que alguien de confianza del binomio presidencial, en este caso del presidente, Juan de Dios Rodríguez, antes de ser presidente de la Junta Directiva del ICS, también fue el secretario privado de Otto Pérez Molina. Entonces vemos nuevamente la cercanía que tiene con las altas autoridades, y ellos no pueden venir en estos momentos a decir que desconocían totalmente de esto cuando fueron personas muy cercanas. Fueron personas que siempre estaban ahí y que fueron nombradas específicamente por el presidente de la República. Entonces aquí podríamos ver algo como de correspondencia o corresponsabilidad del mandatario en estos casos de esos corrupción. secretarios privados se convierten en operadores políticos personales. Ahí no es salvar a Otto Pérez Molina. En efecto, Juan de Dios Rodríguez era el secretario privado del presidente, pero el secretario privado del presidente Colom era el señor Alejos, Gustavo Alejos, que estaba vinculado a una de las grandes farmacéuticas que era el principal proveedor del Estado de Guatemala. O sea, esto, lo que estamos viendo ahorita es un síntoma, pero la enfermedad es bastante más larga que Juan de Dios Rodríguez. El hecho es que sí hay responsabilidad. Yo personalmente considero que Otto Pérez Molina sí tiene responsabilidad. Sí la tiene. Coloca al ministro de Salud. supuesto. ¿Se recuerdan ustedes? Con aquel ímpetu que querían colocar al ministro de Salud. Y sale por la puerta trasera. O sea, todas las personas de confianza, como dice Dulce, que ha colocado el presidente y la vicepresidenta, han salido por la puerta trasera. Y las pocas personas que quedan de todos los ministros originales, pues ahí están, y no son los más cercanos. O sea, la cúpula militar, digamos, que acompañaba a Otto Pérez Molina, está saliendo por la puerta trasera. O sea, ellos sí sabían quiénes eran. Otto Pérez Molina sabían quiénes eran los que estaban a la par de él. Y ayer sale Mauricio López Bonilla, que es el último hombre de confianza del presidente. ¿Será este escándalo el segundo, el último, el inicio de lo que se viene? Este es el terremoto que va a generar un tsunami. Y más adelante se van a ver relevos, arrestos y renuncias
como nunca se había visto en el país. Cuando se dio lo del caso de la línea, nosotros pensábamos que, bueno, esto ya había sido suficientemente polémico y desgastante para el gobierno actual. Sin embargo, esta semana se da también lo del caso del ICS, y esto hace que todavía la situación para el gobierno y específicamente para el presidente sea todavía mucho más oscura. Y en este caso me llamaba mucho la atención cuando, por ejemplo, en las declaraciones del ahora vicepresidente Alejandro Maldonado decía, lo que significa es que ahora las cosas están funcionando. Sin embargo, yo considero que, por ejemplo, que se haya hecho este desmantelamiento de esta estructura, no quiere decir que ya las cosas van a funcionar bien. Este es solo el inicio, pero de fondo tiene que haber todavía una remodelación, un reacomodo. Otto, para cerrar, me gustaría... A ver, hay que, en efecto, lo que sostiene Lourdes, y también complemento el comentario de Miguel. Sí, están saliendo por la puerta de atrás, pero no es suficiente. Tienen que salir por la puerta de atrás directo a cumplir las responsabilidades penales que deban de cumplir. Al final de cuentas, esa es, uno, la gran expectativa de la gente, pero lo otro es, si de estas lecciones no aprendemos para cambiar la ley de contrataciones y así transparentar la compra de medicamentos, no aprendemos o no comenzamos a concretar los cambios para una nueva ley electoral y una de servicio civil, esto va a ser un gran golpe, pero no va a tener repercusiones en el largo plazo para que nosotros tengamos un mejor país. Gracias, Otto. Con esto concluimos este primer bloque de Panorama Político. Los invitamos a seguir con nosotros.